Jesús ordenó a sus discípulos que observaran la Pascua del Nuevo Testamento no matando un cordero en Jerusalén, sino lavándose los pies unos a otros y participando de pan sin levadura y vino. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de que la fiesta de los tabernáculos del Nuevo Testamento es igualmente diferente de su celebración del Antiguo Testamento? Quizás nunca antes lo habías pensado, pero la Iglesia de Dios observa la fiesta de los tabernáculos del Nuevo Testamento. Por supuesto, todos sabemos que los sacrificios y lavamientos preparatorios de la ley de Moisés han cesado, pero hay otras formas, a menudo pasadas por alto, en las que la fiesta de los tabernáculos del Nuevo Testamento difiere de la manera en que se observaba la fiesta del Antiguo Testamento. El hecho de que hay una manera en el Nuevo Testamento de celebrar la fiesta fue enunciado por primera vez por Jesús a la mujer junto al pozo en Samaria. Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en esta montaña, monte Gerizim en Samaria, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Juan 4, 21, 23. La fiesta del Antiguo Testamento de los tabernáculos, desde los tiempos de Salomón en adelante, se observaba con todos sus ritos únicamente en Jerusalén. Pero aquí Jesús dice claramente que se cambiaría el lugar y la manera de observar todas las fiestas. Y hoy debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, no mediante un mero ritual. Los rituales de la ley vinieron por Moisés, pero la gracia y la verdad, y eso incluye cómo guardar las fiestas de Dios del Nuevo Testamento, vinieron por Jesucristo. Juan 1:17. Antes de mirar el ejemplo de Jesús y lo que el Nuevo Testamento revela acerca de guardar la fiesta de los tabernáculos, necesitamos familiarizarnos con algunas de las costumbres que rodeaban la observancia de la fiesta de los tabernáculos de los judíos bajo el antiguo pacto. Recuerde, Juan, en su relato del Evangelio, comúnmente usa la expresión fiesta de los tabernáculos de los judíos, Juan 7:2, o la Pascua, fiesta de los judíos, Juan 6:4. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años se agregaron varias costumbres humanas a las regulaciones mosaicas originales para las festividades. ¿Cómo se celebraba la fiesta de los tabernáculos en los días de Jesús? ¿Qué costumbres seguían las congregaciones judías? Costumbres que no necesariamente fueron ordenadas por Dios y por lo tanto no debían continuar en la observancia del Nuevo Testamento. Lawson C. Briggs, editor asociado de Las Buenas Noticias, ha preparado para este artículo un resumen de la antigua celebración. Quiero compartir algo de esto contigo. Quizás le resulte sorprendente. Aunque Israel abandonó las fiestas de Dios, la fiesta de los tabernáculos era la más popular de todas las fiestas de Judá. Josefo se refiere a ella como la fiesta más santa y eminente. A los judíos les resultaba delicioso regocijarse en el otoño del año, cuando las cosechas estaban listas y el trabajo del verano había terminado. Los elogios fúnebres y el ayuno estaban igualmente prohibidos durante la semana del festival. Las celebraciones comenzaron cuando se acercaba el 15 de Tisri, poco después del sacrificio regular de la tarde, y continuaron durante toda la noche. Se tocaron flautas, junto con liras, arpas y platillos. Quien podía tocar un instrumento lo hacía. Quien podía cantar, cantaba. Otros pateaban, aplaudían, bailaban o lo que pudieran hacer, cada uno lo mejor que podía, mientras cantos de alegría e himnos de alabanza ascendían a Dios. En medio de todo este regocijo, los judíos eran muy conscientes de que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque vivían durante 7 días en las tiendas o tabernáculos temporales que daban nombre a esta fiesta. Levítico 23, 42, 43. Ver también 25, 23. Fueron muy cuidadosos, incluso demasiado cuidadosos, al construir sus tiendas exactamente así. 3 paredes y un techo de ramas de hojas verdes, sin nada, marchito o muerto, o tomado de los recintos de santuarios paganos, o robado, etc.
estaban especificados por las estrictas normas farisaicas típicas. Incluso el altar del holocausto estaba cercado con ramas frondosas durante la duración de la fiesta. Durante la fiesta cada celebrante llevaba dos cosas a modo de signos. En la mano izquierda un cítrico y en la derecha una rama de palma atada con sauce. El fruto ejemplificó los frutos de la buena tierra que Dios les había dado. La rama de palma en la mano derecha simbolizaba para los judíos la alabanza del poder real de Dios y su gobierno sobre los adoradores que la portaban. Una parte destacada de las festividades en los días de Jesús y muy popular entre las multitudes era la ceremonia de sacar agua. Temprano en la mañana del primer día de la fiesta, un sacerdote encabezó una procesión alegre y entusiasta desde el templo hasta el estanque de Siloé, donde ritualmente mojó una vasija de oro llena de agua y condujo la procesión de regreso al templo. Cuando el sacerdote y la procesión regresaban a la ciudad a través de la puerta del agua, llamada así por esta ceremonia, fueron recibidos por un triple toque de trompeta. Luego, el sacerdote subió la cuesta hasta donde estaba el altar y derramó el agua de Siloé y el vino de la libación, Números 29:16, en dos cuencos de plata, desde donde un tubo los llevaba desde el altar. Mientras tanto, el pueblo gritaba al sacerdote: «¡Levanta la mano!». Así se aseguraron de que el agua realmente fuera vertida donde se suponía que debía ir, por una vez antes, alrededor del año 95 a.C. El rey sacerdote Alejandro Jáneo, un saduceo, para mostrar su desprecio por los fariseos para quienes el agua simbolizaba el hecho de la resurrección, lo había derramado en el suelo. La gente que observaba rápidamente le arrojó las frutas que tenían en sus manos, precipitando una masacre sangrienta de varios miles de personas a manos de su guardaespaldas extranjero. Mientras se vertían el agua y el vino en los cuencos, la música del templo comenzó. Se cantaron los salmos 113 al 118, con las palabras iniciales y finales del Salmo 118 y en el versículo 25, «Salva ahora, oh Señor, te ruego». Los adoradores que esperaban agitaron las ramas de palma en sus manos hacia los 4 puntos cardinales, lo que significaba que Dios gobernara sobre todas las naciones. Estas diversas costumbres eran muy familiares para Jesús. Él las vio promulgadas cada año como parte de la celebración judía de la fiesta de los tabernáculos del Antiguo Testamento. La pregunta es: ¿cómo haría Jesús que nosotros, la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento, celebremos la fiesta del Nuevo Testamento? ¿La fiesta de los tabernáculos del Testamento? ¿En qué se diferenciaría de las costumbres que se desarrollaron bajo el Antiguo Testamento? ¿Quién entre nosotros no está familiarizado con el hecho de que en la última Pascua de su ministerio Jesús instituyó nuevos símbolos y una nueva ceremonia para la Pascua del Nuevo Testamento? Pero ¿cuántos de nosotros hemos mirado el ejemplo de Jesús durante la última fiesta de los tabernáculos en su ministerio? Se le dedican casi tantos capítulos como la última Pascua. Encontrará las actividades de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos descritas en el Evangelio de Juan, capítulos del 7 al 9. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos de los judíos, informa Juan en 7:2. Observe el ejemplo de Jesús. A mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, versículo 14. Y unos días después, en el último día, aquel gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre íntimo correrán ríos de agua viva». Pero esto habló del Espíritu, que debían recibir los que en él creyeran. Versículos 37 al 39. ¿Qué quiso decir Juan con el último día, el gran día de la fiesta? La fiesta de los tabernáculos es una fiesta de otoño que dura 7 días. Comienza el día 15 del 7º mes, Tishri, en el calendario hebreo, correspondiente a septiembre-octubre en el calendario gregoriano,
Inmediatamente después de los 7 días hay un octavo día, Levítico 39, el día 22 de Tisri. Es una fiesta de un día, llamada Último Gran Día. Todo el periodo de 8 días llegó a ser conocido como la fiesta de los tabernáculos, así como las dos fiestas primaverales contiguas de la Pascua y los panes sin levadura llegaron a ser conocidas como la Pascua. Lucas 22:1. El mensaje vespertino de Jesús al comenzar ese último gran día se centró en el agua como símbolo del Espíritu Santo de Dios. Era costumbre, como hemos señalado, tener una ceremonia especial de sacar agua del estanque de Siloé durante la fiesta de los tabernáculos. El Talmud de Babilonia, Seder Moled, Sukkah, cuarto, Sonsico Press, 1938. La ceremonia simbolizaba el derramamiento del Espíritu de Dios sobre las naciones durante el reinado del Mesías. La base de la ceremonia judía era Isaías 12:3. Por tanto, con alegría sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Esta extracción de agua ocurrió en cada uno de los 7 días de la fiesta de tabernáculos y en el octavo o último gran día. Siempre que, como en el año 30 después de Cristo, el último gran día ocurría en un sábado semanal, la extracción de agua ocurría la noche anterior. El pueblo se reunía en el lugar de la extracción de agua en el estanque de Jerusalén llamado Siloé, en medio de regocijo y música. Se llenaba una jarra de oro con agua que, después de la ofrenda diaria habitual en la mañana, se derramaba sobre el altar a la visita del pueblo. Si la ocasión era la víspera de un sábado, se llenaba un barril de oro y se colocaba esta noche en una cámara del templo. Sukkah cuarta, 48b. Fue a este evento de sacar agua al que Jesús hizo referencia cuando enseñó en el templo esa noche del último gran día. El mensaje de Jesús está registrado en menos de 2 versículos, Juan 7, del 37 al 39. Ahora leemos, y cada uno se fue a su casa. Jesús fue al monte de los olivos, y temprano en la mañana, en la parte del día del último gran día, volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Juan 7:53, 8, del 1 al 2. Este fue el ejemplo de Jesús de mantener la luz del día como parte del último gran día. Poco después, los fariseos interrumpieron a Jesús. Trajeron ante él a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Algunas traducciones eliminan la sección sobre esta mujer y su adulterio del Evangelio de Juan, pero están en un error. Esta sección pertenece al Evangelio exactamente donde se encuentra. Está en el texto oficial del Nuevo Testamento griego utilizado en todo el mundo de habla griega y se encuentra en los manuscritos autorizados del Evangelio de Juan conservados por el pueblo griego. Después de esta interrupción, Jesús, dando ejemplo al ministerio del Nuevo Testamento, habló nuevamente al pueblo. 8:12. Entre la multitud que escuchaba había fariseos que nuevamente interrumpieron. Versículo 13. Siguió una acalorada discusión en la que Jesús fue acusado de ser un samaritano endemoniado. Versículo 48. A los pocos minutos estalló una pelea. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y saliendo del templo, pasando por en medio de ellos, pasó de largo. Versículo 59. Pero el episodio no termina aquí. El capítulo 9, versículo 1, continúa. Y al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Jesús hizo barro, ungió sus ojos y le dio que se lavara en el estanque de Siloé. Regresó viendo. Versículo 7. Más tarde, el último gran día de la fiesta, el otrora ciego, ahora sanado, fue llevado ante los fariseos. Versículo 13. El versículo 14 continúa. Y era sábado cuando Jesús hizo el barro y abrió los ojos. Ver también el versículo 16. Aquí también tenemos el ejemplo de Jesús, la curación en sábado. En resumen, vemos que el viernes por la tarde, al comienzo del último gran día, Jesús pronunció esas pocas palabras registradas en Juan 7, 37-38, acerca de acudir a él en busca de agua viva.
El barril de oro había sido llenado poco antes con agua del estanque de Siloé. Fue la oportunidad de Jesús para explicar el significado de la ceremonia y centrar la atención en quién es de quien brotan aguas espirituales vivas. Más tarde, el viernes por la noche, Jesús fue al monte de los Olivos a descansar. A la mañana siguiente, en la parte diurna del último gran día, todos regresaron al templo. Era un sábado doble, un sábado semanal y un sábado anual, en el año 30 después de Cristo. En ninguna parte del relato encontramos a Jesús participando directamente en ninguna de las diversas costumbres judías que surgieron alrededor de la fiesta de los tabernáculos. No es que Él los condenara, más bien Jesús dio un ejemplo a seguir para el ministerio del Nuevo Testamento, el de predicar y enseñar el significado de los 7 días de la fiesta de los tabernáculos y del último gran día, y de sanar a los enfermos. Es por eso que hoy el ministerio durante el festival enseña, predica y ora por los enfermos en lugar de dirigir la realización de rituales simbólicos. Es por eso que en tantos climas diferentes adoramos a Dios en espíritu y en verdad, sin necesidad de construir casetas físicas definidas ritualmente. Es por eso que el festival de hoy no tiene que celebrarse en un solo lugar, Jerusalén, para toda la iglesia de Dios. Muchas de esas ceremonias y costumbres de la época de Jesús tenían significado, en efecto, pero fueron físicos y temporales. Debemos presentar un culto espiritual en la fiesta, en espíritu y en verdad. Hoy tenemos acceso mediante la oración al lugar santo en el cielo mismo. Así que, hermanos, Hebreos 10:19, y acerquémonos pues con valentía al trono de la gracia, Hebreos 4:16. Traducción de Panín. Somos un sacerdocio real, Primera de Pedro 2:5-9. Hoy no tenemos una copia mosaica del trono de Dios, sino la realidad en el cielo mismo. Moisés dio el ejemplo verdadero del Antiguo Testamento. Él fue el llamado por Dios para establecer la práctica de la iglesia del Antiguo Testamento. Dio la ley de Moisés a la iglesia del Antiguo Testamento. Los judíos tuvieron el ejemplo de Moisés. Jesús no vino en el nombre de Moisés, simplemente repitió el ejemplo de Moisés. Jesús trajo un mensaje del nuevo pacto. El Evangelio vino por medio de Jesucristo. Cristo trajo la promesa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Dio el ejemplo a la iglesia del Nuevo Testamento al enseñar sobre la conversión y el Espíritu Santo durante la fiesta de los tabernáculos. Cristo nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. El apóstol Juan se inspiró para escribir, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe también andar así como él, Cristo, anduvo. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Nosotros debemos caminar como Cristo caminó y sus ministros deben hablar como Él habló. No dice como caminó Moisés. Cristo no solo murió para pagar por nuestros pecados, también vivió para que sepamos cómo vivir. Él guardó las leyes de su Padre, y eso incluía guardar la fiesta de los tabernáculos y darnos un ejemplo de cómo guardarla en los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo siguió el ejemplo de Jesús y no solo celebró la fiesta de los tabernáculos, sino que la celebró a la manera del Nuevo Testamento, mucho después de que lo que fue clavado en la cruz fuera clavado allí. Y note el mandato de Pablo de que sigamos su ejemplo como él siguió el de Cristo. Sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Eso es muy claro. Seguimos a Pablo en guardar la fiesta de los tabernáculos del Nuevo Testamento mientras seguía a Cristo. Note ahora la secuencia de eventos en el libro de los Hechos que indican claramente que Pablo guardó la fiesta de los tabernáculos. Dios usó a Pablo para alcanzar a los gentiles con el Evangelio. En el año 50 después de Cristo, Pablo cruzó de Asia a Europa y comenzó a predicar el Evangelio en Filipos. Hechos 16 del 11 al 13.
Después de unas semanas en Filipos, Tesalónica, Hechos 17:1, Berea, versículo 10, y Atenas, versículo 16, Pablo llegó a Corinto a finales del verano del año 50 después de Cristo. Hechos 18:1. Después de pasar varios sábados enseñando en la sinagoga, versículo 4, Pablo continuó celebrando reuniones en la casa de Justo, versículo 7, durante 1 año y 6 meses, versículo 11. Esto nos lleva a la primavera del año 52 después de Cristo. Después de que un motín levantado contra el apóstol fue sofocado, leemos lo siguiente acerca de Pablo. Y después de esto, Pablo se quedó allí todavía un buen tiempo y luego se despidió de los hermanos y se embarcó de allí a Siria. Hechos 18:18. Ya estábamos en pleno verano del año 52 después de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura y Pentecostés, las dos fiestas cercanas al comienzo y al final de la primavera, ya habían pasado. Para continuar con el viaje de Pablo, en su camino de Corinto al puerto de Siria, vino a Éfeso y entró en la sinagoga y discutió con los judíos. Cuando le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, no consintió, pero se despidió de ellos diciendo: por supuesto, debo celebrar esta fiesta que viene en Jerusalén, pero volveré otra vez a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, Hechos 18, 19 al 21. ¿Estaba Pablo planeando celebrar la fiesta con la sede de la iglesia en Jerusalén? De hecho, ¿qué fiesta? Las fiestas de primavera ya habían pasado, los 2 días santos de finales del verano o principios del otoño. La fiesta de las trompetas y el día de la expiación se celebraban en cualquiera de las congregaciones locales. Sin embargo, aquí había una fiesta importante que se celebraba en Jerusalén en el otoño. La única fiesta importante que ocurre en el otoño es la fiesta de los tabernáculos. Pablo dijo a los efesios que es necesario por todos los medios celebrar esta fiesta que viene en Jerusalén, con la iglesia central. Esto fue mucho antes del año 70 después de Cristo, momento en el cual Jerusalén cayó en manos del general romano Tito y el templo fue destruido. Pablo acababa de completar su primer viaje a Europa con el Evangelio y sin duda sintió que tenía que informar el progreso de la obra a la iglesia sede y a los hermanos. Versículo 22. ¿Qué mejor momento para hacerlo que mientras se celebraba la fiesta de los tabernáculos? Aquí está el ejemplo de Pablo, el apóstol de los gentiles. Después de años en el ministerio del Nuevo Testamento, todavía guarda la fiesta de los tabernáculos. Hechos 18:21 aparece correctamente en la versión King James de la Biblia, pero numerosas traducciones modernas omiten esa porción del versículo que habla de la intención de Pablo de guardar la fiesta. Este versículo en su totalidad pertenece a la Biblia. Siempre ha sido 100% parte del texto griego inspirado, transmitido al mundo de habla griega por la verdadera Iglesia de Dios original. Los únicos manuscritos que lo omiten son los copiados en Egipto y en las partes del Imperio Romano de habla latina. No habría habido razón para agregar este versículo a la Biblia si no estuviera allí originalmente. Pero hay muchas razones por las que a los hombres les gustaría eliminarlo del texto inspirado. La versión católica de la Biblia lo omite, al igual que casi todas las traducciones protestantes modernas de la Biblia. Estas iglesias no quieren celebrar esta fiesta. En esta ocasión, Pablo viajó a Jerusalén para celebrar la fiesta. Sin embargo, en muchas otras ocasiones lo observó en otros lugares, tal como Jesús dijo que haría su iglesia. Recuerde, a la mujer samaritana Jesús le dijo: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero esta no fue la primera vez que Jesús habló sobre este tema. Note lo que dijo como portavoz en el Antiguo Testamento. En todos los lugares donde escriba mi nombre, iré a ti y te bendeciré. Éxodo 20:24. Última parte. Jesús, nacido de María, no estaba hablando nada diferente a lo que les dijo a los israelitas en el Sinaí como YHWH, o portavoz del Antiguo Testamento. A medida que la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento crecía en los días
apostólicos, pronto surgió la necesidad de que los hermanos dispersos se reunieran no solo en Jerusalén, sino en muchos otros lugares para observar las fiestas anuales de Dios. Y en ningún caso la Iglesia del Nuevo Testamento habría observado los rituales de los judíos, como el de sacar agua, porque estos rituales eran realizados por el sacerdocio levítico solo en Jerusalén, en los recintos del templo. Aunque Pablo guardaba las fiestas todos los años, 1 Corintios 5:8, 16:8, Hechos 18:21, 20:16, sin embargo, durante casi 14 años, Pablo era desconocido personalmente por las iglesias de Judea que estaban en Cristo. Pero solo habían oído que el que nos perseguía en el pasado ahora predica la fe que antes destruía. Gálatas 1, 22, 23. Pablo no estaba celebrando las fiestas en Jerusalén durante estos 14 años, o ciertamente lo habrían conocido cara a cara. ¿Dónde estaba Pablo observando las fiestas durante esos años? Vine, dijo, a las regiones de Siria y de Sicilia, Gálatas 1:21. Pablo y Bernabé pasaron muchos años predicando allí antes de ser enviados de viaje. El centro de la región de Sicilia y Siria era Antioquía. En Antioquía sucedió que durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Pablo debe haber observado la fiesta de los tabernáculos ese año con los cristianos en Antioquía o sus alrededores. Lea Hechos 11 del 25 al 26. En el segundo viaje apostólico, el apóstol Pablo viajó a Europa. Llegó a Filipos, en Macedonia, 19 años después de que el Espíritu Santo había venido el día de Pentecostés, en el año 31 después de Cristo. Luego viajó a finales del verano del año 50 después de Cristo a Corinto, en el sur de Grecia, en la provincia de Acaya. Permaneció allí 1 año y 6 meses enseñando entre ellos la palabra de Dios. Hechos 18:11. Ese periodo de tiempo incluyó 2 fiestas más de los tabernáculos, que presumiblemente se celebraban en Corinto o cerca de ella. Los viajes eran tan lentos en aquellos días que habría tomado de 2 semanas a 1 mes simplemente ir a Corinto desde Antioquía, o viceversa. Entonces, al mismo tiempo, los conversos en el área geográfica de Siria y Sicilia todavía observaban la fiesta de los tabernáculos en Antioquía de Siria, y los judíos conversos de Judea todavía lo observaban en Jerusalén, como siempre. El tercer viaje de Pablo lo llevó a la provincia de Asia, que estaba subdividida en Misia, Lidia y Caria. Esta es la región de Turquía occidental hoy. La ubicación central de esta región fue Éfeso, donde Pablo predicó durante al menos 2 años y 3 meses. Hechos 19, 8 al 10, sin regresar a Jerusalén. Ahora considere cómo estos hechos del Nuevo Testamento afectan a la Iglesia de Dios hoy. Es un deber colectivo de la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento observar la fiesta de los tabernáculos a la manera del Nuevo Testamento. Y como Jesús profetizó a la mujer junto al pozo, Jerusalén pronto dejaría de ser el sitio principal. Juan 4:21. De hecho, Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, y Jerusalén dejó temporalmente de ser un lugar de fiesta para la Iglesia de Dios. Pero volverá a serlo, ciertamente, en el milenio, si no antes. Zacarías 14:16. Pero, ¿cómo pueden los miembros de la Iglesia de Dios saber dónde celebrar las fiestas hoy? Es responsabilidad del ministerio y liderazgo de la Iglesia darla a conocer, como Cristo, la cabeza de la Iglesia. Colosenses 1:18. Los guía y dirige a través de su Espíritu. Porque Cristo aún nos puso en la Iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 1 Corintios 12:28, o como en Efesios 4 del 11 al 14. Algunos son apóstoles y otros profetas, y algunos evangelistas y algunos pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que de ahora en adelante ya no seamos más niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina. Pero quizás el aspecto más importante del Nuevo Testamento de la fiesta de los tabernáculos es lo que Jesús continuó profetizando a la mujer samaritana en Juan 4:23. Pero viene la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que tales lo adoren.
La adoración del Nuevo Testamento debe ser una comprensión verdadera, espiritual y significativa del significado de la fiesta y del propósito, plan y carácter del Dios Creador a quien adoramos en ese momento. Solo así podremos verdaderamente regocijarnos como Dios y Jesucristo, el YHWH, quisieron desde el principio. Con este entendimiento, hagamos de la fiesta de los tabernáculos de este año una ocasión aún más alegre a medida que se acerca el fin de esta era.